David, estamos inmersos en la 15ª edición de este festival, que durante 9 días tiene una programación muy intensa. ¿Cómo resumirías qué es Miradas Doc? Bueno, Miradas es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero al final también es como un acercamiento a todo lo que es el mundo del cine documental, el mundo del cine de lo real, tanto desde la formación como desde la parte más de proyección, de programación de películas, que es la que disfruta el público, pero también la del mercado, la de todo el movimiento que existe detrás del cine documental, ¿no? Esas televisiones distribuidoras interesadas en proyectos, en películas terminadas. Y Miradas Doc creo que conjuga todas esas experiencias, y desde hace 15 años ofrecemos un espacio en Guía y Sora, en el sur de Canarias, para el cine documental internacional. Atender de manera preferente a las películas documentales de temática social y a las producidas o rodadas en países en vías de desarrollo, así como a las que ahondan en temáticas como las relaciones norte y sur, son los objetivos que el Festival Internacional de Cine Documental Miradas Doc mantiene desde sus inicios en 2006. El cineasta David Baute, ligado a este festival desde el principio y como director desde hace 12 años, nació en Garachico, en Tenerife, y se formó entre instituciones madrileñas y la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. En 1999 crea la productora Tinglado Films. Baute asegura que la creó por la necesidad de producir trabajos independientes que tendían a la reflexión y se alejaban de la comercialización audiovisual. Mercedes Pinto somos todas nosotras. Ese discurso de Mercedes Pinto lo oí ayer, lo oí antes de ayer, en las residencias que van ingresando, las mujeres maltratadas. Así comenzó una carrera que lo llevó el pasado año a ser galardonado en la Semana Internacional de Valladolid por su última obra documental, Éxodo Climático. Y yo me paro de la cama y digo, ay Dios mío, el mar ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Y vi que ya el agua del mar estaba a un nivel bastante alto. Y yo decía, ay Dios mío, nos vamos a ahogar. Bajo su dirección, Miradas Doc ha mantenido la premisa de convertir a Guía de Isora en el lugar ideal para el mejor cine de no ficción. El festival se estructura a través de 3 ejes principales: festival, mercado y formación. Y cada uno de esos ejes incluye a su vez proyecciones y actividades relacionadas, convirtiendo al municipio en un punto de encuentro de profesionales de diferentes lugares del mundo. Es por tanto un cruce de culturas, un evento que ha madurado con los años, convirtiéndose en un referente internacional en el cine de realidad. Internacional, 700 películas de hecho se han presentado este año, llegaron unas 38 seleccionadas al final. ¿Qué temáticas se han encontrado? Bueno, con los años vas viendo que hay temáticas que se suelen repetir, ¿no? Y una que hemos trabajado también mucho durante toda la vida del festival y que este año además teníamos programada especialmente es la de los conflictos bélicos, ¿no? La de los espacios donde se están produciendo temas de cuestiones de guerra, de violencia en el mundo. Esa es una cuestión que siempre llega mucho, la migración, también a veces por desplazamientos de guerra, pero ya hoy en día se unen otras emigraciones por fenómenos climáticos o por otras cuestiones. Y después hay un tema que cada vez es más recurrente por los directores, por los cineastas, ¿no? Que es la historia personal íntima, incluso la familiar, ¿no? Que son pequeñas historias, pero al final acaban siendo las historias de todos y de todas nosotros, ¿no? Que de alguna manera puedes contar la historia de tu abuelo, de tu abuela, de tu padre, de tu pueblo, y tenemos muchas historias que van desde esa parte como íntima, pero que luego lo trasciende a lo universal. Tú lo comentabas, este año han prestado una especial mirada a las migraciones forzosas, un tema que está más de actualidad que nunca en este momento, y además han tenido alguna película que trataba este tema en particular. Sí, lamentablemente tenemos una película que se titula Trenches, que es una película rodada en Ucrania, en trincheras de militares, y que bueno, habla un poco de lo que está ocurriendo realmente ahora, pero ha sido rodado en los últimos años porque había conflicto ahí, ¿no? Y como Trenches también, por ejemplo, Little Palestina, que habla sobre un grupo de jóvenes palestinos que se instaló en Siria, cuando Siria los acogió en su momento. Esa población ha crecido allí y ahora bueno, los quieren expulsar de Siria, ¿no? Porque han cambiado los gobiernos, porque la situación del conflicto es otra. Entonces, todos esos flujos migratorios, ¿no?, que existen, están presentes en Miradas. Siempre han estado presentes también la vinculación con Latinoamérica. De hecho, hay varias películas que son de esas carreteras
esos traslados de mucha población de Centroamérica a Norteamérica, ¿no? Hay una película preciosa que veremos este sábado de una familia, una madre con sus hijos, que desde Guatemala va caminando hasta Estados Unidos para tratar de entrar ahí, y todas esas historias pues nos la acerca Miradas 2 con ese cine tan intimista, ¿no? Que nos regalan las realizadores y realizadores. Y en este sentido este año han inaugurado una sección que está dedicada al periodismo. ¿Por qué lo han decidido? Exacto. Bueno, un poco dedicada a las periodistas de conflictos bélicos, ¿no? Quizás el documentalista, el que hace cine documental, tiene una mirada muy parecida a la periodista que se acerca a esos espacios y lo llamamos así mirada encendida porque nos enciende una luz de lo que está ocurriendo en ese espacio, ¿no? Y podemos verlo, ¿no? Y podemos verlo además de una manera que te hace reflexionar, que te hace formarte tu propia crítica sobre lo que está ocurriendo. A nivel documental pues también tenemos la suerte de luego visualizar y ver y charlar con los directores de eso que ha ocurrido. Y creo que tanto el mundo del periodismo como el de los cineastas de documental, bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con sus experiencias y con sus visiones del mundo, y eso enriquece mucho al público de Miradas 2. Para mí el documental es el género por excelencia desde el punto de vista de la información. Y llegas aquí y te ves un festival como este, con esa potencia, como una muestra de lo que se puede hacer desde el ámbito local, que esa es la buena política, o sea, esto es hacer política de verdad. Contaron también para Mirada Personal con Claire Simón. ¿Cómo fue esa experiencia, ese encuentro? Bueno, fue maravilloso. Claire Simón es una de las grandes cineastas europeas. Hemos tenido la suerte, la verdad, que siempre en Miradas, desde 2006 que comenzó con Patricio Guzmán, pero por aquí ha pasado a Vázquez. Están mis directores españoles como Basilio Martín Patino, Moncho Armendari, Guerín, Isabel Coixet. Y este año hemos tenido la suerte de disfrutar de Claire Simón, que para nosotros es interesante porque ella, sus propuestas cinematográficas mezclan la ficción con el documental. Ella no dice que hace documental o que hace ficción, y hoy en día los límites entre la ficción y el documental de alguna manera están en entredicho, ¿no? No se sabe cuándo una película tiene algo de ficción o de documental, incluso de animación, y ella lo hace de una forma magistral, ¿no? Porque ella utiliza a los actores o actrices, pero para meterlos en realidades documentales, en cuestiones reales que suceden en la calle, en un espacio, y ese juego tan bonito a nivel cinematográfico, creo que una de las grandes directoras del mundo que lo sabe hacer bien es Claire Simón, y hemos tenido la suerte de ver sus películas y disfrutar de varias charlas con ella. Me gusta mucho buscar el guión filmando, no escribir, improvisar y filmar. Y hacer el film directamente de la idea sin tener que escribir guiones. Me fatiga tanto en los filmes la intencionalidad, el lado industrial del cine que es muy... me gusta más cuando el film está un momento excepcional a cada plano. ¿Es difícil ponerle límites a lo que es cine documental, cine de realidad y lo que pasa a ser ficción? Es muy difícil y cada vez más. De hecho,
el cine, incluso hay los falsos documentales, que a veces no sabes si está hablando de documental o es ficción, pero es muy difícil hoy en día porque además los cineastas actuales como que no terminan de ver un formato claro, no es como antes que tú hacías un guión, una escaleta en plan, esto es ficción, esto trabajamos así, esto es animación, esto es documental. Ahora se entremezclan géneros, ¿no? Incluso formatos dentro de los géneros. Se rueda con una cámara, pero se rueda con un móvil y ese móvil está metido también dentro de la película. O comunicaciones por Skype, por WhatsApp, todo esto, ¿no? Entonces los formatos han cambiado tanto, pero sigue importando mucho la narrativa, o sea, el guión, la historia, ¿no? Si la historia es fuerte, los formatos yo creo que se saben acoplar a esa película. Mirada Doc me proporciona la coartada perfecta para recomendar un título de no ficción literaria, No digas nada, de Peter Radden Keefe. A partir del secuestro y desaparición de Jim McConville en 1972 y recorriendo paralelamente la biografía de Dolores Price, militante del IRA por aquellos años, Radden Keefe cuenta, como en mi opinión nunca antes se había hecho, el conflicto de Irlanda del Norte, analizando sus causas, sus orígenes, sus consecuencias y todas sus facetas. Nos hace pensar en lo importante que es hallar la verdad y reconciliarse con ella, sobre todo en países que han sido asolados por la violencia política. Igual que ocurre con el cine documental, este género de la no ficción literaria, que surgió con autores como André Gide y Truman Capote y que hoy en día está más en boga que nunca, no solo nos ilustra y nos hace reflexionar sobre un tema determinado, sino que además puede producir obras de gran belleza. No digas nada es uno de los más claros y recientes ejemplos. Acercar ese cine documental a la ciudadanía y que Miradas Doc también esté relacionada con sus vecinos es importante para el festival. ¿Cómo lo fomentan? Sí, la verdad que este ha sido un trabajo como de los más intensos del festival, ¿no? Ir poco a poco, que el público se vaya acostumbrando a este tipo de cine, porque también es un cine más complejo, ¿no? Es un cine que tiene una parte, a lo mejor no experimental, pero sí creativa, sí que te exige un poco más que el cine comercial, que el cine de entretenimiento. Pero poco a poco y a través de programas como Enseñando, donde vamos educando desde niños a ver este tipo de cine, se va consiguiendo que el público se acerque cada vez más a este cine. Y una vez se acerca, luego se contagia de él, ¿no? Y lo disfruta. Es la suerte de poder ver una película en pantalla grande, de compartirla con un director, con una directora. Yo creo que eso es maravilloso y eso es algo que el cine en una sala sigue ofreciéndonos. También tienen proyectos concretos como los de recuperar memoria oral o de fotografía, trabajan con jóvenes. Háblanos un poco de estos proyectos. Sí, la idea también es eso, que el municipio de alguna manera esté relacionado o esté vinculado al festival durante el año incluso, ¿no? Y por eso trabajamos con varios colectivos. El proyecto Isora por Vía Oral trata de la recuperación de la memoria oral de los mayores, pero a través de los estudiantes del municipio. Ellos hacen un trabajo previo de buscar una historia, buscar luego los protagonistas para esa historia y grabar con ellos un documental que luego trabajan en el aula en determinadas asignaturas. Por ejemplo, cuando hablan con esos mayores, de repente pues en la clase de lengua trabajan los vocablos, el habla, cómo hablaban ellos, ¿no? En la clase de historia, pues esas historias, si eran de la guerra civil o si eran de cualquier cuestión. En la clase de inglés también subtitulan o traducen el documental, entonces se hace un proyecto muy interdisciplinar dentro del instituto, ¿no? Y Fotofilia es otro proyecto parecido, lo que pasa es que se trabaja a partir de la fotografía, se cuenta una historia a partir de la fotografía, no de vídeo, sino de fotografía. Y esos proyectos también, sumados a otros trabajos que hacemos con las asociaciones culturales del municipio o programaciones que hacemos específicas para ellos en determinados momentos del año, hacen que de alguna manera el municipio y el pueblo también esté integrado dentro del festival. Es imprescindible que la gente joven conozca los valores de sus abuelos, de sus padres, para hacer del municipio lo que es, ¿no? Y en este documental hemos reflejado pues, los valores de la enseñanza, tanto en las viejas escuelas unitarias como en la propia familia, ¿no? Las ilusiones de estos abuelos para que sus hijos salieran adelante, para que aprendieran a valerse en la vida
y que se ha producido pues circunstancias en las que esos abuelos no contaban sus experiencias, sus dramas, porque era tanto el esfuerzo para salir adelante que llega una generación, que es la actual, que de alguna manera se queda huérfana de no conocer las vicisitudes de sus mayores. Me pareció bastante emocionante y bastante emotivo, la verdad, y pues cuando ella estaba hablando en un momento que se emocionó, yo me emocioné bastante. Que tu propia bisabuela te cuente algo así que ha vivido, pues es bastante emotivo. El taller, pues este año ha sido dedicado, por ejemplo, al 30 aniversario del Club de Surf de Punta Blanca. Su mayor objetivo es, digamos, el de volver a reconquistar, yo diría, una soberanía sobre las imágenes, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay una auténtica sobredosis, ¿no? de fotografías, de símbolos, ¿no? El desafío mayor es el de volver a recuperar un sentido. ¿Qué podríamos aportar desde el taller, que es diferente y que al final está reflexionando sobre todo el universo imaginario que se mueve alrededor del sur? Entonces, en este sentido, lo importante era no solo establecernos desde un presente, de esas imágenes digitales que se pueden hacer hoy fantásticas, sino hacer como un viaje también al pasado. Hemos trabajado el material de archivo, de cómo era esa costa, ¿no? Antes de los años 60, antes de que apareciera la práctica del surf con el desarrollismo español de los 60, ¿no? También el impacto que tiene el propio deporte, ¿no? sobre la gente joven, ¿no? Y cómo esa costa empieza a ser vivida desde otro lugar. Un retrato de un grupo particular de personas, hombres y mujeres, de diferentes edades, que tienen una manera muy particular de relacionarse con el mar. Y eso es básicamente lo que más nos ha interesado. Porque Miradas Doc se extienden más allá de estos 9 días con estos proyectos y también con otros a nivel internacional. Claro, Miradas Doc es un proyecto anual realmente. Es verdad que el festival y lo grande es ahora, pero sobre todo el proceso que hay con nuestras películas luego están en ruta durante el año por distintos países. La parte de mercado que tiene un gran peso dentro de nuestro festival. Los proyectos que se presentan ahora aquí se desarrollan durante el año. Tenemos varias incubadoras funcionando, por ejemplo en República Dominicana, en Mozambique, que son proyectos que comienzan ahí, luego se desarrollan en otras fases más de producción y acaban aquí presentándose ante un panel donde hay televisiones, distribuidoras, festivales. Todo es un proceso realmente anual. Háblanos un poco de mercado, que lleva unos años que ha tenido que ser online, pero es uno de los platos fuertes del festival. Sí, la verdad que Miradas Doc se ha convertido en ese mercado especial de la cinematografía del sur del mundo, ¿no? Esa unión, esa vinculación entre Latinoamérica y África desde hace 15 años desde Canarias, porque lógicamente, geográficamente estamos al lado de África, sentimentalmente y culturalmente nos une mucho con Latinoamérica y este se ha constituido como el espacio de encuentro entre esas dos grandes regiones, ¿no? Y a través de ahí hemos generado 3 laboratorios que son Doc Sur, que habla de la cinematografía del sur del mundo, está Afrolatan, que es para coproducciones entre África y Latinoamérica, y está Anidoc Sur, que también trabaja el cine documental de animación en estos 2 continentes, ¿no? Y es un trabajo, como te decía antes, anual, donde se preparan esos proyectos con especialistas a nivel narrativo, a nivel cinematográfico, a nivel de producción, de la parte de presupuestos, de financiación, para que al final acudan aquí a Miradas Doc y se presenten ante un panel de expertos. Hay distribuidoras internacionales, televisiones internacionales. Este año, por ejemplo, está, bueno, aparte de televisión española y la televisión canaria, pues está la televisión italiana, la portuguesa, la francesa, la finlandesa, distribuidoras de todo el mundo. Festivales como el Festival de Berlín, el Festival de Sundance, fondos internacionales como la John Ford. O sea, realmente hay un gran panel detrás de distribuidoras, televisiones y fondos que buscan proyectos como el nuestro. Si no, no vendrían. Claro, les hemos ofrecido o tienen algo como especializado aquí y se acercan todos los años a Miradas Doc. De hecho, hoy se están produciendo las reuniones entre ellos. Hoy solo
240 reuniones entre proyectos y televisiones que están pues buscando esos fondos y esos presupuestos para terminar películas. Entonces hay un movimiento que a lo mejor no se ve, pero que detrás de todo esto se está produciendo y es muy importante para el cine documental. Hablas de producciones internacionales, pero también nacionales, entre las que además este año hay 2 Canarias. Tenemos la suerte de todos los años. Este año quizás es de los menos años, de las menos producciones que hay, es un año complicado porque suele haber una gran cantidad de producción de cine documental en Canarias y muchos cineastas que además en los últimos años han hecho películas maravillosas que se están viendo en grandes festivales, ¿no? Este año tenemos 2 películas, Bancal y Versiones, son además películas intimistas que creo que en Canarias han desarrollado mucho ese tipo de cine, ¿no? Quizás creo también que el Festival Miradas Dog y los festivales que se hacen de cine en Canarias han ayudado a eso. Yo creo que los festivales son como escuelas de cine donde todos los que nos hemos formado en cine aprendemos ahí viendo películas. Y en el caso de Bancal es una película sobre una persona mayor, sobre sus recuerdos, sobre su trabajo de toda una vida, pero con una fotografía muy poética, muy bella, que hace que esta película que esté aquí va a estar y ha estado en grandes festivales del mundo, ¿no? Y en el caso de Versiones es un trabajo quizás más de montaje porque es a través de archivos, de material de archivo además familiar, que es algo que es muy bonito cuando se trabaja en montaje y es una película también muy linda que hemos podido disfrutar. Versiones es un cortometraje documental experimental hecho con material de archivo doméstico, familiar, que encuentro un día en un armario recóndito de mi casa, y lo que veo en esas imágenes no tiene que ver con una historia con la que me he criado y con la que he crecido y que yo no viví porque era muy pequeña. Y claro, eso me lleva a hacer un trabajo casi como arqueológico, ¿no? Para descubrir cuál de las 2 versiones es la versión real, ¿no? Si la que veo o la que me han contado. No me quiero comprar una cámara porque no quiero generar imágenes nuevas, quiero recuperar las que están ahí perdidas, sacar esos tesoros de los barcos. Bancal trata sobre el gesto, la mirada de un maestro pedrero que hace muros de Bancal. También trata de la piedra y trata de la relación del ser humano con ella, ¿no? La relación que hay entre las imágenes pues puede ser la misma relación que hay entre cada piedra que forma el muro de Bancal, desde la más pequeña que calza hasta la más grande que corona. El colofón lo pondrá la opción 0 porque han elegido esa película. Bueno, es una película que creo que puede gustar mucho en una clausura porque tiene esos elementos que la hace como, por un lado muy entretenida, muy agradable de ver, por otra es una película que se ha trabajado, antes hablábamos de eso, con muchos formatos distintos, desde móviles, es la emigración de un grupo de cubanos que acaba en otros lugares de Centroamérica donde no iba, pero todo ese proceso de seguimiento lo hacen ellos mismos, se van grabando, van contando la historia. Es de esas películas que tiene ese trabajo luego de montaje muy interesante a nivel cinematográfico y es una película que nos acerca mucho
a esa realidad de Cuba, del pueblo cubano, que desde Canarias pues tenemos siempre muy cerca, ¿no? ¿Por qué es importante Miradas Doc para Canarias? Creo que es importante no solo porque tenemos la posibilidad de ver películas que no veríamos seguramente en ningún otro lugar, ¿no? Y de como personas también crecer, porque al final el cine documental te ofrece esa ventana hacia esos lugares de una manera crítica, de una manera reflexiva, te hace mejor persona seguramente, nos aleja de los violentos, que es algo que es muy importante en los días de hoy. Entonces, por la parte de programación es muy importante tener ese tipo de arte, pero luego también por la parte de formación, ¿no? La parte de formación de que nuestros niños de colegios que nos visitan durante toda la semana pues puedan aprender a ver un tipo de cine diferente, y también por último por la parte de mercado, que las productoras canarias tengan la opción de poder dialogar con todas estas televisiones internacionales o distribuidoras internacionales, es para los cineastas canarios muy importante. Pues David Baute, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por esos 15 años de festival. Muchas gracias a ustedes.